Bien, entonces empecemos con el PPT. Tenemos un momento que está cargando. Muy bien. Entonces vamos a volver a mencionar varios ejemplos de los bienes y servicios para que por ahí aquellos que se confundieron en- puedan rehacerlo. La mayoría lo ha hecho bien, por ahí algunos cometieron algún error y ahí se les puso la corrección. Algunos sí lo hicieron bien, otros hubo una confusión, pero hubo algunos que confundieron todo, ¿no? Entonces, para esos casos, mejor dar una vuelta, una nueva revisión. Un momento que está cargando. Buenos días, profesor. Buenos días. Un momentito que está demorando la carga. Vamos a empezar entonces. Mientras va cargando, no se olviden que mañana hay programa de Aprendo en Casa a las 11:30. Seguramente el tema nos servirá para la clase siguiente, bienes y servicios. Muy bien. Bueno, entonces debemos recordar aquí que habíamos hablado de los diferentes tipos de bienes y también servicios, aunque en el cuadro solamente un ejemplo de los servicios, los demás todos eran bienes. Según su abundancia, bienes libres, o sea, aquellos que no tienen ningún tipo de costo, por ejemplo, el sol o el aire. Y bienes económicos, que son la gran mayoría de todos los bienes que tenemos, todas las cosas que tenemos, que tienen un costo, ¿no? Por ejemplo, esa mochila. Y una mochila es gratis, ¿no? O sea, todo tiene un costo. De todas las cosas que tenemos, piensen ustedes en todo lo que los rodea en este momento. Todo eso ha sido comprado en algún momento y por tanto son bienes económicos, tienen un costo. Y de ahí la diferencia con los bienes libres. Según su naturaleza, los bienes pueden ser de consumo o de capital. Los bienes de consumo son las cosas que compramos. Por ejemplo, ahí ustedes ven la ropa. Insisto, vean todo lo que ustedes tienen y en su casa y son bienes de consumo, bienes que se han comprado para usarlos, ¿no? De una u otra manera en algún momento. Algunos pueden durar mucho, otros no tanto. Más bien, los bienes de capital son aquellos bienes, aquellas cosas que sirven para fabricar otras cosas. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí es un esquema eh, que nos muestran las diferentes máquinas que se usan para la fabricación del pan.
Entonces, todas esas máquinas que son usadas en las panaderías son bienes de capital. Sirven para fabricar otra cosa, que es el pan. Entonces, en sí mismos no son bienes de consumo, sino de capital. Nos ayudan a fabricar cosas diferentes, que sí son bienes de consumo como el pan, ¿no? Que se compra para comer. Según su durabilidad, los bienes pueden ser duraderos, o sea, nos van a durar un buen tiempo, meses, años, ¿no? Como ustedes ven ahí, la cocina a gas o una laptop. En cambio, un bien perecedero, como las frutas, que ustedes ven ahí en la imagen, tienen un tiempo de duración que pueden ser días, horas, pero no años, pues obviamente ninguna fruta duraría años, ¿no? Por más que la pongas en la refrigeradora, eventualmente se va a malograr. Entonces, los bienes perecederos tienen una duración menor de tiempo. Usualmente hablamos de ellos con las comidas, ¿no? Que casi todo es perecedero. Y algunos productos, por supuesto, que son comidas, pero que como tienen un tipo de tratamiento industrial, pueden durar meses y hasta años, ¿no? Por ejemplo, las latas de conserva, las latas de atún, no duran poco tiempo, ¿no? Sino que tienen un buen tiempo de duración. Entonces, sin embargo, la mayor parte de las comidas y muchas cosas son perecederos, según su grado de elaboración. Pueden ser bienes intermedios o finales. Veamos acá el ejemplo siguiente, ¿no? Intermedios. Por ejemplo, la leche de la vaca. Ustedes ven ahí a un agricultor que está exprimiendo la leche de la ubre de la vaca. Bueno, esa leche podríamos decir que es un bien de consumo, por supuesto. Podríamos decir que es un bien perecedero, por supuesto también, porque la leche, pues eventualmente, si no se consume y no se pone en la refrigeradora, se puede malograr, es cierto. Pero por su grado de elaboración es un bien intermedio. ¿Por qué? Porque esa leche me puede servir a mí para fabricar otros productos. ¿Bien? Y esa es la leche pues que está en una chacra, en una granja. Sin embargo, esa misma leche me puede servir a mí para otros bienes finales. Porque con esa leche, como ven acá en la imagen, se pueden fabricar obviamente la leche ya en Tetra Pak, por ejemplo acá Laibe. Hay algunas marcas de leche que usan botellas, pero muchas usan esto, ¿no? Tetra Pak, que es otro forma de tener la leche. Por ejemplo, el queso y los diferentes tipos de quesos que hay, que se hacen también de la leche. O, por ejemplo, el yogur, como en este ejemplo de aquí, ¿no? De Gloria. Entonces, la le el bien, la leche como un bien intermedio me sirve para fabricar otros bienes finales como la leche, el yogur o el queso, etcétera. Según la relación que mantienen entre sí. Los bienes pueden ser complementarios o sustitutivos. Complementarios cuando uno y otro bien se relacionan entre sí mismos, ¿no? Por ejemplo, Internet y las laptops o computadoras. ¿Nos serviría tener laptops si no hay Internet? Probablemente no, porque no ayudaría mucho, ¿no? En cambio, si tenemos laptops o computadoras, necesariamente necesitamos la conexión a Internet para poder usarla en toda su capacidad. Entonces son complementarios, el Internet y una computadora, por ejemplo. O también la electricidad con Internet y una computadora, porque sin una no funcionan los demás. Se complementan, de ahí viene el término. En cambio, sustitutivo es aquellos bienes que si tengo uno, está bien, y si no tengo ese, puedo reemplazarlo con otro. Por ejemplo, en el libro se hablaba de la mantequilla y las margarinas, ¿no? Que son productos no iguales, pero parecidos. Claro, como dije, la mantequilla es más sana que la margarina, pero digamos, muchos podrían usar una u otra y no habría mucha diferencia de repente. Aquí, por ejemplo, las gaseosas. Digamos que ustedes tienen sed, bueno, a menos de que haya un gusto en particular, daría casi lo mismo tomar una u otra. Todas son gaseosas. Uno puede reemplazar a la otra. Según su propiedad, los bienes pueden ser privados o públicos. Por ejemplo, los libros, ¿no? Seguramente ustedes, igual que yo, tienen sus libros que han comprado o les han comprado, y esos libros son algo personal.
Y algo público quiere decir algo que sea acceso a todos. Por ejemplo, una plaza pública como la Plaza de Armas o un parque. Nadie puede decir, esta plaza es mía o este parque me pertenece. No, todo eso es público. Es para el uso de todas las personas. Finalmente, los bienes inmateriales o servicios. Aquí también hay dos tipos, ¿no? Según el origen, pueden ser privados o públicos. Por ejemplo, el servicio educativo. Acá se ve la imagen de un colegio particular llamado El Rosario. Es un colegio particular, un colegio privado, ¿no? Como se dice. Y acá la imagen de una gran unidad escolar, un colegio emblemático, que todos los colegios emblemáticos son del Estado. Nuestro colegio, por ejemplo, también es un ejemplo de eso. Según el destinatario, los bienes también pueden ser individuales o colectivos. Por ejemplo, en la primera imagen, acá el señor se siente mal y va a una doctora para que le ayude a ver su dolor. Esa es una consulta individual. Por tanto, es un servicio individual. Si ustedes van a un peluquero, obviamente te va a atender a ti, ¿no? Y cada persona que llegue va a ser un servicio individual. E igualmente, si ustedes llevan algo a reparar a alguien que sabe reparar, no sé, televisores, ese trabajo, ese servicio de reparación de tu televisor será algo individual. También hay un secretario colectivo, por ejemplo, una biblioteca. Una biblioteca, a menos que sea tu biblioteca personal, una biblioteca como la que vemos acá es algo público, ¿no? Atiende a muchas personas que van ahí a leer. Entonces es, por supuesto, un servicio colectivo. Muy bien, estas son las aclaraciones que quería dar entonces. ¿Ya? No hay más, ¿ya? Entonces, esto para esperar, ya ojalá haya dejado bien claro. Y ahí ya he comunicado a quienes no hicieron bien esto para que lo corrijan. ¿Ya? Y espero que lo corrijan, porque si veo que no lo corrigen, les pondré la nota que corresponde con todo el error. ¿Ya? Porque ya les he indicado que lo vuelvan a hacer, les estoy dando el tiempo, por eso he vuelto a hacer el repaso, para que lo corrijan. Ya aunque eso tiene mayor puntaje en realidad de todas las preguntas. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ir al tema de hoy y vamos a ver para eso un video y también un esquema que está en el EduLog para hablar de los agentes económicos, porque ustedes y yo somos agentes económicos. Alguien podría creer que porque somos una familia o una persona individual no influimos mucho en la economía, pero en realidad todos influimos en la economía, de una u otra manera. Y a eso se le llaman agentes económicos. Un momentito, un momentito. Una vez más. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el quinto. Ya está. Primero que todo vamos a ver el video que está incluido en la actividad. ¿Ok? Acá porque no funciona. Bueno, es el video que está en la página web, pero en la actividad. Un momentito, estoy conectándolo. Un ratito, por favor. Que conecto el video. Perdón. Porque el día martes usé el video con sus compañeros del primero E y no hubo ningún problema.
¿no? Bueno, en todo caso, ¿funciona? Vamos a explicar este esquema en todo caso, si es que no se puede. Al hablar de los agentes económicos, es un poco hablar de la relación entre esencialmente tres elementos, ¿ya? Familias, Estado y empresas. Vamos a ver si funciona. Es que claro. Creo que ya está cargando, pero es un video muy corto en realidad. No, parece que no. En todo caso, copian la dirección de la actividad y lo buscan directamente en YouTube, ¿ya? Para poder verlo. En todo caso, vamos a explicar esto esencialmente primero con el esquema, ¿ya? Esta información está en su actividad, así que vamos a explicarlo con este esquema. Entre estos dos esquemas que me han sido útiles anteriormente. Profesor, acabo de ingresar a la actividad y sí puedo apreciar el video. Sí, por eso digo, no sé por qué acá no se puede ver. En todo caso, como dije, van directamente al YouTube y lo ven desde ahí, ¿ya? En todo caso, para ir ganando tiempo, porque hasta que busca ahorita YouTube me voy a demorar. Muy bien, entonces, vamos a explicar el tema de esta manera, ¿ya? Vamos a hacer uso de estos esquemas para entender lo siguiente, ¿ya? Agentes económicos somos todos nosotros, toda aquella persona o institución que de una manera u otra influye en la economía. Y como pueden ver acá, en una economía normal, una economía como la nuestra, como la que hay en todo el mundo, todos somos parte de ella, todos actuamos dentro de la economía. Y pueden ver ahí ustedes estos elementos que están con flechas, ¿no? Eh, Primero que todo, nosotros somos parte de una familia. Así que nosotros, como parte de una familia, nos relacionamos con el mercado de productos, con el mercado de factores, con el Estado y también con las empresas, por cierto. ¿Bien? Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo? Bueno, por la manera siguiente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros al ser parte de una familia, necesitamos continuamente comprar o adquirir bienes y servicios. El mercado de productos y las empresas nos dan bienes y servicios. Por ejemplo, el día de hoy has desayunado algo de producto, tu mamá o tu papá han comprado ayer o de repente hoy temprano, han comprado lo necesario, de repente leche, yogur, café, pan, mantequilla, mermelada, qué sé yo, para el desayuno de hoy. Y seguramente tus papás ya han comprado lo necesario para el almuerzo que comerás en algún rato más. Entonces, toda familia va al mercado. Recuerden que en economía la palabra mercado es más amplia. Cualquier tienda, cualquier lugar donde uno compra algo es un mercado. Entonces, tus papás pagan con dinero esos productos o esos servicios que tú necesitas. ¿Bien? Por ejemplo, en este momento estamos haciendo ustedes, igual que yo, uso de la energía eléctrica, del Internet, que es un servicio que por supuesto no se paga en el momento, sino en el transcurso del mes. Y ahí también se está haciendo uso, obviamente, del dinero, ¿no? Compramos bienes o servicios todos los días. Igualmente, el mercado de productos, o sea, aquellos negocios a los que nosotros vamos o empresas que usamos, tienen, por supuesto, compran también a empresas, ¿no? Igualmente, adquieren bienes y servicios y esos mercados les compran a ellos, ¿no? Les dan ingresos a las empresas. Piensen, por ejemplo, usted que el día de hoy, o de repente, tu mamá ha comprado algo en una carnicería, bueno, del mercado más cercano a tu casa, ¿ok? Entonces, esa tienda, esa tienda, obviamente, cada mes, bueno, cada día, de hecho, tiene que comprar también a otra empresa que le trae la carne, ¿no? O le trae los productos. Entonces, lo que ellos venden a tu familia, ellos también lo compran a empresas más grandes.
Igual ocurre con las bodegas, ¿no? En este caso, que muchas veces ustedes se han dado cuenta que las bodegas cerca de tu casa siempre llegan algunos camiones o eh, tal vez camionetas de ciertas empresas que les llevan productos por mayor, por supuesto, a la tienda más cercana a tu casa. Entonces ahí se ve que donde tú compras, también ellos compran a su vez a empresas más grandes, ¿no? Distribuidoras o productoras de lo que necesitan. Ahora bien, las familias también se relacionan con las empresas de la siguiente manera, ¿no? Muchas personas de nuestras familias trabajan en empresas y es a través de las empresas que reciben un sueldo que luego pueden gastar comprando en el mercado de productos, bienes o servicios. Igualmente, las familias se relacionan con el Estado. El Estado nos da ayudas, nos da bienes y nos da servicios. Y a cambio nosotros le pagamos impuestos, que ya hemos visto que es muy importante porque si no, como el Estado financia todas las cosas que tiene que financiar. A veces también el Estado o al Estado le pagamos por servicios, por ejemplo, Sedapal. Sedapal es una empresa que nos da el agua y es una empresa estatal. Y, por ejemplo, las ayudas, ¿no? Por ejemplo, el bono Yanapay que está dando el Estado desde hace unos días. Una ayuda económica para aquellos que han sufrido con la pandemia. Eso, por ejemplo, es algo que el Estado da usando el dinero de todos nosotros, pero para ayudar a los que están en peor situación. Bien. Y por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, bueno, ahorita, ¿no? Ustedes y yo que somos parte de un colegio estatal, igualmente, ¿no? Ustedes tienen este servicio educativo en gran parte por la ayuda del Estado, ¿no? Ustedes no pagan mensualidad, no pagan pensión ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, el Estado también les da a ustedes el servicio educativo. Ahí ustedes pueden ver esa relación. A su vez, el Estado también da subvenciones, bienes y servicios a las empresas. Y las empresas corresponden pagando sus impuestos. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el año pasado el Estado ha dado ayudas también a empresas y a microempresas para que no cierren y no quiebren por la pandemia. Esas son subvenciones, ayudas económicas, préstamos que luego deben pagar a cuotas largas, ¿no? Para que las empresas no cierren. Igualmente, el Estado da bienes y servicios, por ejemplo, Sedapal, a empresas igualmente, ¿no? El agua. Pero también muchas veces el Estado compra bienes y servicios a empresas. Y en ese caso el Estado es el que paga a las empresas. Bien. Por ejemplo, los libros, que bueno, ustedes tienen ahorita la versión virtual, pero recuerden cuando han estado antes y han tenido el libro físico, ¿no? El libro, o de repente ustedes también tienen el libro del año pasado, de primaria, ¿no? Esos libros que a ustedes no les ha costado ni un sol, ¿no? Pero que el Estado ha hecho un concurso público para libros de primaria o de secundaria, las editoriales han presentado, han concursado, el Estado ha elegido el mejor libro según sus criterios. Y el Estado ha pagado a esas editoriales, que son empresas privadas, millones de soles por esos libros, ¿no? Porque son esas empresas las que fabrican los libros. Y el Estado compra, ¿no? Una vez que ha elegido a un libro ganador o una editorial ganadora, compra por 50.000, 100.000, 200.000 libros. Entonces, en ese caso, el Estado es el que compra esos libros para ustedes y para nosotros, ¿no? Para todos los profesores. Entonces, ahí el Estado también tiene una relación de bienes y servicios y le paga más bien a la empresa, ¿no? Por el, por el libro elaborado. Entonces, acá se ve la relación entre Estado y empresas. Y todas, familias y empresas, también se relacionan en el mercado de factores. Dado que para que haya todo este proceso, tiene que haber lo que se llama tierra, trabajo y capital. Estos son los factores de la producción. Para fabricar algo, tiene que haber tierra, o sea, recursos naturales, el trabajo de las personas, trabajo, y el capital, que es el dinero, o también pueden ser las máquinas
que ayudan a fabricar algo, como ya hemos dejado en claro antes. A cambio de todo esto, por supuesto, en el lugar donde se fabrican las cosas, se pagan salarios, se alquilan lugares o a veces se compran, ¿no?, para tener una fábrica, y hay beneficios también por la elaboración o el trabajo que se realiza. Entonces la economía, en realidad, ustedes ven, en una economía todos nos relacionamos mutuamente, ¿no? Y eso es cuando una economía funciona. Acá hay otra imagen parecida, ¿no?, que nos habla de esto, aunque en este caso ya lo contacta con el mundo, ¿no? Y es que nuestra economía local, donde están las empresas, las familias y el Estado, también se relacionan con el mercado mundial, ¿no? Y es que del mundo, o sea, de otras partes del mundo, nos llegan productos importados, o sea, productos de otros países. En gran parte, mucho de lo que compramos y consumimos y compramos, bueno, viene de China, por ejemplo, o de Asia, que es donde se fabrica muchas cosas que usamos. Pero también nuestras empresas exportan al mundo. Y eso genera obviamente ganancias para las empresas y también para el Estado. Y igualmente, nuestras familias pueden dar transferencias, o sea, enviar dinero a sus familias que están en otras partes del mundo, o como también ocurre, familiares nuestros que están en otros países, tal vez por ejemplo Estados Unidos, envían dinero a su familia acá en el Perú como ayuda, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto hace un momento también se conecta con el mundo. Eso es lo que llamamos pues el circuito económico. Muy bien, y de eso entonces habla la actividad. Ahora vamos a ir a la actividad. Ya he explicado buena parte de ella, pero siempre es recomendable que ustedes lo lean. Y por cierto, esto también está en su libro, ¿ya? A ver, un momentito. El libro, no sé si lo está ahí indicada la página, pero en el libro, eso también está. Ahora vamos a ver la actividad. Estoy buscando la página. Y estamos en la... La actividad, la actividad. La página 296, 297 del texto escolar. Y también algo en la 298, 299 y por tanto también en la 300, 301 hay elementos de ese tema, ¿no? Así que creo que no lo he puesto ahí. Bueno, ya ustedes saben, de la 296 a la 301 hay la información de este tema, que la profesora ha resumido para ustedes aquí, ¿eh? La profesora Elizabeth lo ha resumido para ustedes. Muy bien, todo lo que estoy explicando está acá, ¿no? Familias, empresas, Estado, la relación entre ellos. Y aquí, por cierto, nos hablan del rol del Estado. Y eso sí, lo vamos a explicar ahorita entonces, ¿ya? Entonces dice que acá el rol del Estado esencialmente está en tres elementos, ¿no? Garantizar condiciones básicas para el buen funcionamiento de los mercados. Es lo que se llama, pues, mantener la estabilidad económica del país. Por ejemplo, algo que se está criticando mucho al gobierno actual es que el presidente dice una cosa y su primer ministro dice otra cosa. Y eso no ayuda a la estabilidad económica porque son cosas contradictorias, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un elemento importante que actualmente está medio débil ahí, ¿no? Entre una cosa y una, lo que se dice y lo que dice una persona y lo que dice el otro. Entonces, un elemento importante de la economía o del Estado es garantizar las condiciones básicas para el buen funcionamiento de la economía, de los mercados. Eso quiere decir
favorecer el mercado libre, no poner medidas proteccionistas, no querer ponerle precio a todo, o no querer intervenir en el precio de las cosas. Lo que eso ya lo hemos tenido nosotros experiencia en los años 80. Sus papás deben acordarse, seguramente eran niños en esa época, o como yo, adolescentes, y ya vimos, ¿no?, lo que pasa cuando el Estado quiere dirigir toda la economía y fue un fracaso total. Así que eso no funciona, no ha funcionado antes y no va a funcionar ahora tampoco. Así que eso no ayuda. Otra elemento importante, otra función importante del Estado es velar por la estabilidad económica, y eso implica también que apoyar o permitir que el sector privado invierta a largo plazo. Cosa que también, acá también tenemos el mismo problema, ¿no? El presidente en Estados Unidos ha dicho una cosa, queriendo atraer inversión privada, y el primer ministro que se quedó acá comenzó a decir cosas totalmente opuestas. ¿Por qué habla acá del sector privado? Porque se calcula que de cada 100 soles que se invierte en el Perú, 80 las invierte el sector privado. Y el 20%, los 20 soles siguientes, el Estado. Es imposible que el Estado haga todo solo. Es virtualmente imposible. No hay dinero suficiente para que el Estado haga todo solo. Entonces, el sector privado es fundamental para la economía de un país. Y si el Estado intenta hacerlo todo, va a fracasar, porque ya tuvimos esa experiencia también, mucho antes inclusive. Cuando yo recién nacía, en los años 70, cuando tuvimos un gobierno militar, donde el Estado quiso hacer todo, otro fracaso. No funcionó tampoco. Y obviamente entonces eso implica también darnos cuenta que el sector privado es fundamental para que la economía funcione, ¿no? Y el Estado debe ayudar a que haya estabilidad para que los privados, los empresarios, inviertan tranquilamente, ¿no? Porque un empresario no invierte por invertir, ¿no? Obviamente invierte para ganar dinero. Y si no va a ganar dinero, pues no invierte. Y si ve que no hay estabilidad económica o política, porque un gobernante dice una cosa y su primer ministro dice otra, el empresario tampoco invierte, ¿no? Porque no sabe si lo que va a invertir va a continuar bien o va a continuar seguro. Entonces, ¿qué prefiere hacer? Mejor no invierte. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en este momento. Otro punto importante de la política económica de un Estado es cobrar tributos con equidad y sin distorsionar la economía. Es importante que todos aportemos al Estado. Por tanto, es importante que hagamos nuestras compras de bienes o adquiramos servicios legales, formales. Pero que cuando estamos haciendo eso, se está pagando impuestos. Si compramos a las personas que son informales o a aquellos que no nos dan boletas ni factura, obviamente tal vez ahorremos algo de dinero, pero el Estado no va a recibir ni un sol. Y obviamente los problemas del Perú van a seguir en gran parte sin atender. Si queremos realmente que el Estado tenga recursos para poder actuar frente a lo que ocurre ahora, tenemos que comprar a empresas formales. Tenemos que adquirir servicios formales. O sea, tenemos también nosotros que aportar al Estado. Porque si no se da lo que siempre ocurre, ¿no? Exigimos, pero no damos nada. No aportamos nada a nosotros mismos, siempre exigimos. Entonces, no funciona así la economía, ¿no? Tenemos que pagar nuestros impuestos. De otra manera, no alcanza. Y es importante que ustedes sepan esto porque en realidad el Perú tiene grandes necesidades y realmente lo que hay como dinero no es suficiente. Tomando en cuenta este cuadrito rojo, se les pide a ustedes, ¿no? Imaginen que ustedes van a ser ministros o ministras de economía. Entonces, acá se les pide establezca una prioridad en las funciones que debe asumir el Estado para alcanzar el bienestar de nuestra economía y de nuestro país. Entonces, de estas tres funciones, ¿cuál orden pondrían ustedes y por qué? ¿Cuál de estos tres sería para ustedes la prioridad como ministros de economía? ¿Cuál sería primero? ¿Cuál sería segundo? ¿Cuál sería tercero? Profesor, ¿Y por qué? Sí. no está compartiendo pantalla. ¿No se comparte en pantalla? Ay, me da cuenta. Profesor, No,
Perdón, no me he dado cuenta. Ah, es que acá siempre tengo que hacerlo 2 veces. Perdón. ¿Qué? Recién se ¿Y por qué no me avisan antes, chicos? Yo bien pensando que me están viendo. Al toque tienen que avisarme, ¿ya? Porque a veces me paso. Ya, un momento, disculpen. No, gracias por avisar. Lo que pasa es que yo siempre, para poder compartir pantalla, tengo que hacer esto doble vez. Si no, a la primera no lo logro. Ya, no me había fijado, la verdad. En todo caso, lo que estoy hablando está en su actividad, así que lo pueden ver ahí. Ya, ahora sí, creo que todavía. Vale. Profesor, todavía no está compartiendo pantalla. Sí, ahorita vamos a volver a intentar. En todo caso, estamos hablando de la primera pregunta de la actividad que viene directamente del cuadro rojo que ustedes ven ahí. Ahora sí lo pueden ver. Ya está compartiendo pantalla. Muy bien, entonces, como decía, en este espacio en blanco indican cuál debería ser la prioridad para ustedes, o cuál pondrían ustedes como prioridad si ustedes fueran o ministros de Economía, considerando estas 3 funciones del Estado en materia económica, ¿no? Y por qué, cuál sería primero, cuál sería segundo, cuál sería tercero, y por qué elegirían esas prioridades, ¿no? Muy bien, luego dice acá, fuente de financiamiento del presupuesto público. ¿De dónde sale el dinero que el Estado gasta? En primer lugar, como pueden ver acá, los tributos, de lo que pagamos a la SUNAT, que y en toda economía seria, la mayor parte del dinero que el Estado gasta debe ser del mismo Estado, por supuesto, ¿no? De los tributos. En segundo lugar, fondos de endeudamiento, es decir, pedir préstamos, que también es una opción, pero que no debe ser lo principal, porque imagínense, si no, siempre estaríamos endeudados, ¿no? Pero que sí, ciertamente diferentes instituciones mundiales nos prestan dinero con beneficios a muy largo plazo y el Estado también usa parte de esto para financiar lo que hay que hacer. Ahora bien, también están los ingresos por privatizaciones, aunque esto ya pasó hace mucho tiempo. Como les comenté, en los años 80, cuando sus papás seguramente eran niños o adolescentes, como yo, el Estado, y eso venía de lo que había visto antes, de los años 70, el Estado era dueña de un montón de empresas, ¿ya? Porque el Estado era el que dirigía toda la economía. Y el problema era que esas empresas eran muy mal administradas, porque lamentablemente el Estado no administra bien usualmente. Así que tenían pérdidas. Usualmente tenían pérdidas. Pero como eran el Estado, nunca quebraban, porque el Estado pues nunca permite que quiebren sus empresas, ¿no? Y además, lamentablemente, muchos partidos políticos de esa época usaban estas empresas, como lo usa el gobierno actual, para darle empleo a su gente, ¿no? Entonces, eran como agencias de empleo. Y obviamente era con dinero de todos nosotros. Así que estas empresas prácticamente estaban a pérdida. Hasta que llegaron los años 90. Llegó Alberto Fujimori y como parte de la solución al problema, ¿qué hizo? Privatizó todas estas empresas. O sea, las vendieron a las empresas privadas. Así, por ejemplo, la compañía peruana de teléfonos de aquella época, que era ineficiente y muy corrupta además, eh, fue vendida a Telefónica de España, que ahora se llama Movistar acá en el Perú, y lo vendió por más de 2.000 millones de dólares, por cierto. Por eso Movistar pues tiene un gran porcentaje del mercado de la telefonía y del cable y del internet. Y se vendió con una enorme cantidad. Por ejemplo, Electrolima igualmente, ¿no? Se dividió y ahora pues, ¿no? Es Edelnor, Luz del Sur, Edegel, que son las empresas actuales, ¿no? Y así, un montón de empresas, en realidad había montones de empresas, todas se privatizaron y con ese dinero más bien se usó para reinvertir en la economía que estaba pues malísimo por lo que hay época tenemos la hiperinflación, ¿no? Cuando el precio de las cosas sube diariamente sin control.
Pero hace mucho tiempo que ese dinero de las privatizaciones ya no existe, ¿no? Sino que ahora ya está en nuestra economía, estamos hablando pues de hace 40 años prácticamente. Ahora, es importante esto, chicos, porque en realidad cada año, en agosto, el gobierno presenta el presupuesto del año, y en este caso es el presupuesto 2021-2022, que son miles de millones de dólares, perdón, de soles, miles de millones de soles. Y esos miles de millones de soles sale, como pueden ver acá, de los tributos, del endeudamiento y de nuestras reservas, ¿no? Que vienen en gran parte de las privatizaciones de hace años. Solamente para recordar acá que actualmente el Ministerio de Educación, por ejemplo, su presupuesto es de 35.000 millones de soles. Que uno diría, wow, qué tal cantidad, ¿no? Es un montón de dinero, claro. Pero considerando todas las necesidades del Ministerio de Educación, no alcanza, no es suficiente. Un cálculo, por ejemplo, del mismo ministerio indica que para refaccionar, reparar o reconstruir colegios, todos los colegios nacionales del Perú, se necesitarían 100.000 millones de soles. O sea, ni siquiera gastando todo lo que tenemos ahorita, los 35.000 millones, alcanzaría. Pero ahí está el punto, pues no se puede tener esa cantidad porque no alcanza. Simplemente el dinero que hay acá, que tenemos nosotros, no alcanza porque todos los ministerios tienen gastos, ¿no? Mucho es sueldo también, por supuesto, pero muchos son los proyectos que hay, ¿no? Entonces, no se puede gastar todo. Así son las necesidades que tenemos actualmente, muy por encima del dinero que tenemos. Muy bien, en base a eso, las preguntas son, ¿con cuál de las formas de ingresos del Estado podemos contribuir? Está fácil, ¿no? ¿Y por qué? Señala ejemplos. Acá muy importante, por favor, señalen ejemplos. No quiero respuestas de una línea. A uno me pone una respuesta muy breve. Yo les pongo ahí muy breve, falta explicar, porque no explican. Ya me pasó con el primero vez que yo lo revisé en la clase del martes. E igual, ¿no? Respuestas muy breves y no ponen ejemplos cuando tienen que poner ejemplos. Y la siguiente pregunta, ¿por qué la elaboración del presupuesto público es importante para que el Estado garantice el bienestar de las familias? Creo que también la respuesta es bastante obvia, ¿no? Sin presupuesto, ¿cómo podremos financiar todo? Piensen ustedes nada más en sus casas. Sus papás tienen sueldos, ¿no? Me imagino que papá y mamá trabajan, probablemente. Muy bien. Entonces, sus papás, y esto ya lo vimos en un tema en el primer trimestre, ¿no? Sus papás tienen un presupuesto mensual, ¿bien? Y obviamente todos los meses también tienen gastos, ¿no? Electricidad, el internet, tal vez el cable, el agua, la comida, en fin, una diversidad de gastos. ¿Cómo podrías saber si el dinero que tu familia tiene te va a alcanzar si no tuvieses un presupuesto? El presupuesto ayuda justamente a ver, gano tanto, gasto tanto, si me alcanza o no me alcanza, justamente para saber si debo reducir en algo para gastar lo que es realmente más importante. Y también, eso sin obviar, por supuesto, la importancia de ahorrar, ¿no? Igualito pasa con el presupuesto público. La única diferencia es que el presupuesto público no se hace cada mes, sino se hace por un año entero y obviamente es en miles de millones de soles, ¿no? Y obviamente la diferencia entre un presupuesto público y nuestro presupuesto, ¿no? Más humilde, por supuesto, ¿no? De un mes. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta porque es importante que el Estado haga un buen presupuesto público y para garantizar el bienestar de las familias, ¿no? Recuerden que el Estado da muchas ayudas a la población, justamente tiene con qué pagar lo que es privado. Muy bien, y en base a eso completan este cuadrito. Pregunto si hay algún tipo de duda sobre lo que tienen que hacer, las tres actividades, las dos preguntas y, bueno, las tres preguntas en realidad. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Pregunto porque la vez pasada me Todo dijeron, claro, profesor. ya, ok. Pregunto porque digo, la vez pasada me dijeron también, sí se entiende. Y cuando leo la tarea, no han entendido, parece, porque no tiene nada que ver lo que han escrito con lo que se pedía. A ver, Doménica, ¿qué pregunta tienes? Profesor, disculpe, ¿cree que podría repetir los números de las hojas del texto escolar? Ah, ok. Las páginas. Permíteme verlo otra vez. Sí, 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 sí. Siempre me olvido de colocarlo ahí en la actividad, debo colocarlo y me olvido
Un ratito. 296 a la 301. 296 a la 301. Por si quieren leer más, ¿no? Por supuesto. La profesora se ha tomado el trabajo de resumirlo para ustedes, ¿no? A tomar lo más importante nada más. Pero en el libro estaba más desarrollado. 296 a la 301. Ok, profesor, gracias. Muy bien. No está de más que lean el libro también, por supuesto, ya que tienen ustedes la versión digital, para apoyarse en esto, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Dice, a ver, Albert ha ido atendiendo por acá y dando algunas sugerencias, varias sugerencias. Miren, Albert está muy activo en el chat. Y, por ejemplo, algo interesante que he puesto aquí, llegan personas preguntando qué productos van a pedir y luego se los entregan, ¿cierto? Algunos están imaginando tener miles de millones de soles. Sí, pues, ¿qué sería, no? Pero bueno, hay que adaptarnos a lo que tenemos. Y bueno, si uno se adapta y Profesor, ahora... una preguntita rapidito. Normal. Sí, sí, por favor, dime. Si nosotros pagamos los impuestos y no se usan, ¿eso sería un delito? Cuando el dinero, a ver, la idea es la siguiente, ¿ya? El dinero de los impuestos se establece para varias cosas. ¿Qué pasa si ese dinero no se gasta? Si ese dinero no se gasta, como ocurre muchas veces por mala gestión de las autoridades, sobre todo ocurre con las regiones regionales, autoridades regionales y algunos municipios también. Pero cuando el Estado da dinero, inclusive a un municipio o a una autoridad regional para hacer algo y no lo hacen, ese dinero vuelve al Ministerio de Economía, no se pierde. Pero el problema es, ¿no? Ocurre, ya se ha destinado, digamos, un par de millones de soles para hacer algo y la autoridad no lo hace. Bueno, ese dinero vuelve al Estado, al Ministerio de Economía, pero el asunto es, no se pierde nada, pero el problema es que ese problema sigue ahí, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente ocurre muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Gracias, profesor. muchos ministerios no usan bien el dinero que tienen o no lo gastan todo. Por ejemplo, recuerdo haber leído en el comercio un análisis sobre lo siguiente, ¿no? Autoridades que pedían más dinero. Nos falta dinero, pero el problema es que lo que tienen no lo gastan, o sea, no lo saben gastar. Entonces, ahí estaba la paradoja, ¿no? ¿Para qué piden más dinero si aún no han gastado lo que ya tienen? Y a partir de ahí había el informe, ¿no? Los ministerios o instituciones que no estaban gastando su presupuesto. Y es muy común en los municipios, ¿no? Entonces, es un Pero, problema. profesor, ¿eso se puede denunciar o algo? Sí, se puede denunciar. De Demanda. hecho, se conoció eso porque los vecinos decían, esto está mal y sigue ahí. Habían empezado algún tipo de obras y no lo habían terminado. Y como había un problema ahí con quién lo hacía, quién no lo hacía, entonces estaba el problema ahí durante meses, ¿no? Y decían la denuncia, ¿no? Y a partir de la denuncia se descubrió que el presupuesto estaba ahí, pero no lo habían usado. La empresa contratista no lo había hecho bien, lo habían denunciado y lo había dejado todo así a medio hacer. Sí se puede denunciar, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo puede hacer ese tipo de denuncias. Y en ese Ay, caso, gracias, profesor. por ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lamentablemente hay muchas cosas del presupuesto que se tienen que gastar y no se gastan, ¿no? O a veces se gastan mal también. Esas son cosas que sí se denuncian porque eso es malversación de fondos. Es un delito. Muy bien. Sí, Albert también ha dicho, ¿no? Lo que hacemos, lo que pasa en la ciudad son pagados con los impuestos, sí, también. Por cierto, acá también hablamos de los municipios, ¿no? Por eso ustedes también pagan lo que se llama parques, lo que se recoge la basura, serenazgo. Eso es, en ese caso, los arbitrios, ¿no? Que se pagan también, se puede pagar, bueno, todo de un solo golpe,
Es lo que yo prefiero hacer. Yo pago de un solo golpe todo. O como algunos también lo pueden pagar mensualmente, ¿no? En pequeñas cantidades. Muy bien. Si no hay mayores dudas, entonces vamos acabando el día de hoy. Insisto una vez más, no hay dudas, se entiende todo. Pues no quiero malas sorpresas, ¿ah? Gracias, profesor. De acuerdo, entonces seguimos y ya que estamos en la horita, ya nos pasamos la hora, vamos a acabar la grabación. Más tarde se les va a enviar la grabación por si acaso.